En nuestra última clase dejamos sin concluir el tema que corresponde ahora retomar, que es el del objeto propio de la filosofía del arte. Habíamos hecho una introducción al tema, hablando en general del objeto de una disciplina cualquiera, distinguiendo el objeto material, el objeto formal quod y el objeto formal quo. Y habíamos empezado con la aplicación de estas nociones a la filosofía del arte. Recordemos brevemente que cuando hablamos del objeto material, hablamos de la cosa sobre la que recae, o el conjunto de cosas o realidades sobre el que recae el entendimiento de esa ciencia. Podríamos decir las realidades a que se refiere, ¿no? La denominación de objeto material, recordemos a qué se debe. A que esa realidad encierra en potencia una multitud de aspectos inteligibles en su ser, y según el aspecto que tomemos, será el objeto formal. O sea, es material en cuanto está en potencia de ser entendido bajo este o aquel otro aspecto de su ser. ¿Está claro eso? Por eso lo llamamos objeto material. La materialidad está en la potencialidad allí de ser entendido bajo un respecto o bajo el otro, de que se atienda a una dimensión de su ser o a otra. Si yo hablo de esta mesa, si yo aplico mi inteligencia al ser de la mesa, una cosa es que la considere bajo el respecto que la mesa tiene de cosa artificial, y otra cosa es que la considere bajo el respecto que la mesa tiene de fenómeno físico. ¿Está claro? De entidad física, de corpóreo, ¿no? Entonces, en un primer caso haré un estudio poético, factivo, artístico de la mesa. En el otro caso un estudio físico de la mesa, filosófico natural o físico matemático de la mesa. ¿Está claro? Objeto material es la cosa o realidad en cuanto encierra en ella en potencia una pluralidad, una diversidad de formalidades inteligibles, de determinaciones inteligibles. ¿Las determinaciones son realmente distintas entre sí o es por la inteligencia que la aborda parcialmente? Bastará con que sean distinguibles con una distinción de razón fundada en la realidad, en principio, ¿no? Pero pueden ser también realmente distintas. Hay que ver qué se entiende por distinción real ahí también, ¿eh? Ojo, porque es un problema que se llame distinción real, porque hay quienes reservan la noción de distinción real a aspectos realmente separables de una cosa, o sea, que se puedan dar el uno sin el otro. Que no sería el caso de lo que dije yo recién. El caso de la mesa que puse como ejemplo, no podemos separar realmente el ser físico de la mesa de su ser producto del arte humano, porque si no hubiese una entidad física sobre la que recayese el arte, no existiría la mesa, ¿no? Ahora, hay aspectos del arte que sí son realmente separables de la materialidad de la mesa. Por ejemplo, el diseño. O la utilidad en general, que es algo abstracto. De cualquier mesa o de este tipo de mesa. Hay aspectos que sí serían realmente separables, que son realmente distintos. En ese caso no cabe dudar si es que no se entiende, no se lleva la definición real hasta ese extremo, ¿no? Porque son aspectos que se distinguen por su entidad real misma. Es decir, una cosa es en la mesa su ser material y otra cosa es la forma artificial que ha recibido esa materialidad, ¿no? Está claro, son realmente distintos. Ahora, que en el ser actual de la mesa sean separables, y parece que no, porque esta configuración artificial de esta materia no se puede separar, ¿no?
porque es un accidente inherente, esa configuración artificial es un accidente inherente en estas tablas de madera y no en otras, ¿no? Yo lo podría separar, insisto, como diseño, porque le podría aplicar el mismo diseño a otras tablas de madera. ¿Está claro? El diseño, en cuanto existe realmente la inteligencia del diseñador, obviamente, o de cualquier diseñador, o cualquiera que pueda hacer esta mesa, darle esta forma a un conjunto de piezas de madera, es distinto realmente, ¿no? Separable de la materialidad de esta mesa. Bien, ¿está contestado? Sí. Ahora, ¿qué es el objeto formal? De lo que acabamos de decir se desprende fácilmente. Es la determinación del ser de la cosa en que se fija la atención de la inteligencia. Voy a entender esta realidad bajo este aspecto de su ser. No bajo cualquiera, ni bajo todos, sino bajo este determinado. Esa determinación es el objeto formal. Pero decimos que el objeto formal se compone de dos aspectos: el objeto formal quod y el objeto formal quo. El quod es la determinación misma que se da en la mesa. Y el quo es la relación, podríamos decir, determinada que la inteligencia tiene con ese respecto, según distintas dimensiones variables de la relación de la inteligencia con una formalidad cualquiera. Y esas determinaciones variables las pusimos la clase pasada, ¿no? Estoy repasando para afianzar las nociones. La primera son los grados de abstracción formal, ¿sí? Porque la inteligencia puede atender el ser de la cosa y cierta determinación del ser de la cosa, o según nociones de orden físico, o según nociones de orden matemático, o según nociones de orden metafísico. O combinando dos grados de abstracción distintos, formando, por ejemplo, nociones físico-matemáticas o físico-ontológicas. El objeto formal quo no lo pone últimamente la variedad de tipos de conceptos que se use, sino el grado de abstracción en que se resuelve la inteligencia. Es decir, el grado de abstracción en que se resuelve, quiere decir, en que se captan sus principios. ¿Está claro? Tratándose de un grado de abstracción superior, siempre pueden incluirse nociones de grado inferior. No hay problema. Incluirse en el raciocinio científico. Incluirse en la atención de la inteligencia a la cosa, ¿sí? Porque puede hablar un metafísico puede hablar de realidades físicas, por ejemplo, y usar nociones del orden físico. Pero sus principios no son físicos. ¿Está claro? Ni sus conceptos primitivos, ni los principios como enunciados en que estos se expresan son de orden físico, sino de orden metafísico, ¿no? O en las disciplinas físico-matemáticas, por ejemplo, obviamente los conceptos constantemente se aplican a realidades físicas porque se trata de física, ¿no? Pero
la resolución última de la inteligencia no es en el orden físico, porque no se queda allí. ¿Está claro? La resolución está dada por hasta dónde llega la abstracción intelectual que se aplica a la cosa. Ese hasta dónde llega es lo que determina últimamente las nociones primitivas y los principios. ¿Se entiende? Si usted denuncia un principio de la física aristotélica como la definición de movimiento, pongamos, ¿no? De cambio, la actualización de la potencia en cuanto está en potencia, o el tránsito de la potencia al acto en cuanto está en potencia. Bien. En esa definición usted está usando nociones, está definiendo cambio físico, claro, sí, está definiendo el cambio físico, pero está usando nociones que son de orden metafísico, como ser en potencia y ser en acto. Por lo tanto, la inteligencia no se resuelve en el plano físico, se resuelve en el plano metafísico. ¿Se entiende? En cambio, si usted denuncia, o sea, la definición o la enuncia el principio de inercia en la física newtoniana, las nociones en que se resuelve la inteligencia no son físico-ontológicas, sino físico-matemáticas. ¿Está claro? Como te dice, cualquier masa puntual en el espacio tridimensional homogéneo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que una fuerza actúe sobre ella, sobre la masa puntual. Obviamente que está usando nociones físicas, ¿no? Así como la noción de cambio en la otra definición, acá estoy usando nociones físicas. Estoy hablando de una masa, estoy hablando de una fuerza, que son nociones físicas. Pero la inteligencia se resuelve en el plano matemático, porque la masa es una masa puntual, que está en un espacio tridimensional homogéneo, que es un espacio geométrico. ¿Sí? Lo que habría que plantearse si no hay también nociones ontológicas en el fondo de eso. Porque la idea de que permanece en reposo o en movimiento uniforme si no a fuerza no actúa sobre él parece remitirme a un principio superior. Pero en toda disciplina que no sea de orden metafísico, los principios son fundamentables. Porque son principios primero secundum quid, no simpliciter. ¿Está claro eso? Eso puede pasar con cualquier disciplina cuyos en principios no sean directamente metafísicos. Están suponiendo algún principio superior. Sí, señor. Siempre. Sea la disciplina que sea. ¿Se entiende esto? Como parece ese principio de inercia presuponer el principio general de causalidad. ¿Sí? Y de causalidad eficiente en particular. ¿Sí? No hay efecto sin causa. Y el de permanencia, ahí no hay también un... De permanencia. Claro, permanece, o sea, ahí no se refiere a que no... No, dice que cambia, permanece en digamos. reposo, claro, sí, lógico. Es decir, todo cambio requiere una causa del cambio, diría. Todo efecto, una causa eficiente. Ahí el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme equivalen al no cambio, a la ausencia de movimiento, en ese enunciado. Como un movimiento rectilíneo uniforme es ausencia de movimiento, haya uno a saber, ¿no? Pero ese es un problema de Newton, no vamos a encontrar ahí. ¿Se entiende? El movimiento rectilíneo uniforme no necesita explicación. En el enunciado newtoniano es equivalente al reposo, pero eso parece más bien una ficción mental que una realidad, ¿no? Pero equivale al reposo. En reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. O sea, lo que hay que explicar es o que se acelere o que cambie de trayectoria. Ahora, ¿por qué se mueve en movimiento rectilíneo y uniforme si se mueve? Eso queda fuera del principio de inercia. Porque el movimiento rectilíneo y uniforme es inercia, es estado inercial. Bien, ¿está claro hasta aquí? Sí. La segunda variable que hemos mencionado la clase pasada es que la inteligencia esté en primera intención o en segunda intención, ¿no? Intención recta o intención refleja se llama también, directa y refleja. Dije también que esa distinción es propia de la abstracción metafísica. Va ligada a ella, ¿no?
en el sentido de que presupone la reflexividad de la inteligencia, ¿no? Es decir, el orden del ser espiritual. ¿Se entiende? No, uno no puede hablar de una física directa y una física refleja, o de una matemática directa y una matemática refleja. ¿Está claro? Porque ni el ser corpóreo ni la cantidad dimensiva pueden tratar de ellas mismas. Es absurdo eso, ¿no? Si usted quiere hacer, por eso, si usted quiere hacer filosofía de la física o filosofía de la matemática, tiene que saber metafísica. Y si lo hace sin saber metafísica, hace un zafarrancho, un mamarracho, para decirlo un poco más enérgicamente. ¿Está claro eso? Porque cuando se hace filosofía de cualquier ciencia, está en el orden metafísico. Y si no es consciente de eso, es porque no entiende absolutamente nada. ¿Está claro? Porque está haciendo filosofía del conocimiento intelectual. La ciencia es conocimiento intelectual. Y para eso necesita situarse en la esfera de la metafísica refleja. Si no, ¿cómo lo hace? No, es antropológico. Mire, es que la antropología sin metafísica no se hace. Precisamente porque incluye la inteligencia. ¿Eh? Bien. Ahora, había hablado de una tercera variable que se puede dar en la relación de la inteligencia con la realidad, ¿o no? Fíjese que son siempre relaciones de la inteligencia con la realidad. ¿Está claro esto o no? Grado de abstracción formal, intencionalidad directa o refleja, y por último, que es la que tenemos que aplicar nosotros más directamente, la distinción entre una inteligencia referida a realidades meramente contemplables, a realidades contemplables y operables, o a realidades contemplables y factibles, producibles. ¿Está claro? Esta distinción, ¿de dónde viene? No ya de la intencionalidad de la inteligencia ni de los grados de abstracción formal, sino ¿de qué? De la relación de esa realidad considerada con los tipos de actividad racional del hombre. ¿Está claro? Si la triple actividad fundamental del hombre como ser racional, ¿cuál es? La teoría, la praxis y la poiesis. ¿Estamos? ¿Hay realidades que son puramente contemplables o no? Y sí, todas las cosas en cuanto que son, por naturaleza, son meramente contemplables. Empezando por el propio ser del hombre, que es anterior a cualquiera de sus operaciones, ¿no? Evidente. Sí. Y también sus propias operaciones naturales, en cuanto que lo son, y también, por supuesto. Entonces, todo lo que es meramente contemplable es objeto de una ciencia ¿de qué tipo? Teorética. Si es objeto de ciencia, es objeto de una ciencia teorética. Estamos acá hablando, al distinguir ciencias por su objeto formal quo, de ciencias siempre, o sea, de hábitos de conocimiento intelectual que son intrínsecamente teoréticos. Por su esencia se trata de teoría, la ciencia es teoría, ¿no? El conocimiento intelectual cierto de lo universal y necesario por demostración, es decir, por principios y causas. ¿Estamos? Por lo tanto, la ciencia es un hábito de saber, no es ni de saber obrar ni de saber hacer. Los hábitos de saber obrar se llaman hábitos morales. No. Obrar. De saber obrar. Porque los hábitos morales en sentido propio son los hábitos de obrar, cuya
esos hábitos tienen su sede en la voluntad. Los hábitos morales, los que llama Aristóteles éticos, ¿no? Virtudes éticas. Virtudes sí son hábitos buenos, ¿no? Entonces las virtudes éticas tienen su sede en la voluntad. Pero hay un hábito, o un conjunto de hábitos en realidad, de la inteligencia como inteligencia práctica. Es decir, de la inteligencia en cuanto ésta sabe obrar. Y se llaman fíjense que la inteligencia no sabe obrar por un hábito de ciencia. Por un hábito de ciencia sabe. Entiende los principios y las causas. No sabe obrar. ¿Qué hábitos nos hacen saber obrar? Todas las partes y formas de la prudencia. La prudencia es el saber obrar. Y el saber hacer es nuestro tema, el arte. El arte es, por definición, el saber hacer. Es decir, los hábitos intelectuales del saber hacer se llaman artes. Technai en griego, ¿no? Artes. Las artes son hábitos de la inteligencia teorética, no. De la inteligencia práctica, tampoco. Práctica, entiéndase allí, moral. De la inteligencia factiva, productiva, poética, sí señor. Son hábitos de saber hacer. Una ciencia nunca es un hábito de saber hacer. La filosofía del arte no es un saber hacer nada, es saber. Tener conocimiento acerca del arte, sí, si sería su objeto material. De los primeros principios y causas de todo arte, sí señor, ese sería su objeto formal, quod. ¿No? La esencia del arte está entre los primeros principios y causas del arte, porque el primer principio que hay que entender es la esencia de la cosa, ¿no? Siempre. Entonces, por eso estamos en una ciencia filosófica, porque buscamos del arte sus primeros principios y causas, ¿no? No, decíamos hoy que la mesa se puede entender como realidad natural o como bajo la formalidad de ser obra de arte. Ser obra de arte. Pero eso entra en el objeto material. No, eso es objeto formal quod. Eso entra en el objeto formal. El objeto material encierra en su ser esas potencialidades, por eso se llama material. Porque todavía está indeterminado de si lo capto bajo esta formalidad o bajo esta. Una vez que digo lo capto bajo esta formalidad, ya estoy determinando el objeto formal. Y el objeto formal que entiendo de la cosa. Principios y causas es otra especificación del objeto formal. No. Bueno, podríamos decir que sí, porque de su ser obra de arte yo puedo entender muchos aspectos. Aspectos puramente contingentes, aspectos meramente fenoménicos, aspectos accidentales. O buscar lo que es esencial y a partir de allí los principios primeros. Eso es correcto, sí. Ahí he especificado el objeto formal quod. ¿Está claro o no? Está bien, ¿no? Sí, la pregunta. El objeto formal quod puede tomarse con distintas especificidades. Por eso, mientras no se llega a la última especificación del objeto formal, no está definido todavía. ¿Se ve? Para la ética pasaba lo mismo, porque algunos dicen, bueno... En la ética, pues claro que pasa lo mismo, sí. A ver, sí. No, que la ética estudia los actos en cuanto a su bondad o maldad, digamos, ¿no? Y en realidad ese es el objeto material. El objeto material es el acto moralmente cualificable. Y el formal sería los principios y causas. De la cualificación moral, claro. De la calificación moral o de la moralidad, sí. Sí. De la determinación de la moralidad. De que sea bueno o que sea malo. Claro. Sí, correcto. Sí. Es así. Ya lo tomé, sí. ¿Está claro esto? Ahora, si nosotros queremos todavía dar la definición con mayor precisión, nos tenemos que preguntar cuál es el objeto formal quo acá. Hasta aquí habíamos llegado, me parece. Hasta acá fue todo repasito. Pero viene bien, es un tema complejo que conviene repasar, ¿sí? ¿Cuál es el objeto formal quo de la filosofía del arte?
Fíjense ustedes que ahí hay que tenerlo en esos tres variables. Muy bien, vamos a pensar desde los tres, ¿no? Porque una vez que está dicho eso y repasado, parecería claro que a cuál de las tres variables hay que recurrir ahora. Hasta última. Y a la última, claro, porque es lo que distingue las ciencias teoréticas, prácticas y poéticas, porque la filosofía del arte es la base de la poiesis y del arte, es la base de toda la filosofía, la ciencia poética, obviamente, ¿no? Es la ciencia poética fundamental, como la ética es la ciencia moral fundamental, podríamos decir, ¿no? ¿Y no podríamos también decir de qué grado de abstracción estamos hablando? Bueno, eso vale para toda la filosofía práctica bien. En general. ¿Por qué? ¿Qué grados de abstracción tiene que aplicar la filosofía práctica en general? Cuando digo filosofía práctica en general, ahora estoy aplicando la distinción al modo en que lo usa Santo Tomás, que habla de lo práctico moral y lo práctico factivo. ¿Sí? Lo práctico moral sería lo moral o de Aristóteles, lo ético, y lo práctico factivo, lo poético. ¿Sí? Esa corrección que hace Santo Tomás de la distinción a mí me parece sumamente inteligente y que hay que retenerla. Mejora la distinción de Aristóteles. Y eso por dos razones fundamentales. La primera, que toda poiesis es una praxis. Esto quiere decir que no hay poiesis realmente separable de la praxis. Es cierto que hay una praxis moral y que hay una praxis factiva. Pero todo hacer o producir es realidad. Praxis, claro. Tiene en su realidad un conjunto de decisiones o elecciones que no son de orden artístico o poético, sino de orden práctico, moral. Siendo que es imposible una poiesis separada de la praxis, parece más sensato hablar de lo práctico moral y de lo práctico factivo que de lo factivo desprendido de lo moral, ¿no? Pero además por otra razón fundamental, que ¿cuál es? Que todo lo que se produce humanamente no puede ser otra cosa que un medio de perfeccionamiento moral, de perfeccionamiento del hombre en cuanto a hombre. Y lo que tiene razón de medio respecto del fin no se puede separar del fin. ¿Está claro? Sería insano separarlo. Una vez que se advierte esto, uno puede reposar tranquilamente en la autonomía de lo poético. Es cierto que hay un fin propiamente factivo, que es la perfección del producto, de la cosa producida o producible, ¿no? Y que hay unos principios intrínsecos al bien hacer. Sí, señor, al producir bien, al saber producir. Y también es cierto que eso de suyo no es una perfección moral. O sea, no es que no se puedan distinguir, se puede y se debe distinguir lo práctico de lo poético, es decir, lo práctico moral de lo práctico factivo. Pero distinguir no quiere decir separar. Y por eso la terminología de Santo Tomás me parece más sabia en este caso. ¿Se entiende? Hecha la cual advertencia, usaremos la una o la otra indistintamente según convenga enfatizar la distinción o enfatizar la unidad vital que tienen estas dos dimensiones de la praxis. ¿Se ve? Listo. Pero, ¿por qué digo que tenemos que remitirnos a esta dimensión de la distinción del objeto formal quo? Primero que nada, en toda la filosofía práctica, sea la práctico moral, sea la práctico factiva, se trata de
algo del hombre o no? ¿Sí? Bien. ¿Algo de la inteligencia humana y de la voluntad humana? Pregunto. También, ¿no? O sea, algo del hombre en cuanto a ser racional. Y sí, porque si no, no habría ni praxis ni poiesis. Por lo tanto, en cuanto al grado de abstracción en que nos movemos, ¿cuál debe ser? Y el metafísico. Sin duda alguna, tanto por la naturaleza del hombre como por el fin del vivir humano. La naturaleza entra porque el hombre es el sujeto de la praxis y de la poiesis. Y el fin humano porque praxis y poiesis son operaciones del hombre. Y la operación es en orden al fin. ¿Se entendió? ¿Está claro o no? Ahora, el fin último del hombre es el bien sumo y por lo tanto no puede separarse de la metafísica, el conocimiento de cualquier disciplina que trate de operaciones humanas que son en orden al fin de la naturaleza humana. ¿Está claro esto o no? O sea, si estas disciplinas no se fundan en la antropología y en la metafísica, no están bien fundadas. Y por lo tanto, ¿en qué grado de abstracción se resuelven necesariamente? En el primero, en el metafísico, el primero en jerarquía, en el tercer grado. En la abstracción filosófico primera, o metafísica, o teológica, llámenla como quieran. Teológico no filosófica, se entiende, ¿no? Es ahí donde se resuelven desde el punto de vista del grado de abstracción. ¿Está claro? Con respecto a la intención de la inteligencia, es obvio que tenemos que tomar la metafísica entera acá, la directa y la refleja o no. ¿Por qué también la refleja? ¿Por qué? Porque tanto en el obrar como en el hacer humano entra la inteligencia como conocimiento, entra el conocimiento intelectual, por lo tanto necesariamente entra la metafísica refleja, o sea, la ciencia del ente en cuanto inteligible, ¿o no? Y entra de lleno, porque el ente operable es ente inteligible, la obra, es decir, lo moralmente bueno, lo que debo hacer, ¿no? O lo que puedo hacer en orden al perfeccionamiento de mi ser hacia el fin último. ¿Está claro? Eso entra la inteligencia ahí, por supuesto, como inteligencia práctica, pero inteligencia práctica no deja de ser inteligencia, por lo tanto, la tengo que entender en el plano metafísico reflejo. Eso. ¿Está claro esto o no? Así que en cuanto al grado de abstracción en que nos movemos, es clara la situación. En cuanto a si es directo o reflejo, y las dos. ¿Por qué las dos? Sí, porque entra el ente en cuanto ente también acá. Sí, ya sea que queramos entender el acto voluntario libre como bueno o como malo. Eso no podemos hacerlo sin entender lo que es el orden de los bienes, y el orden de los bienes depende del orden del ser. Así que la metafísica directa entra de lleno acá, ¿no? ¿Está claro? Si yo no parto del orden del ser, no tengo el orden de los bienes. No tengo el orden de los bienes, no tengo el orden moral. ¿Se entiende? Que es el orden del bien operable por el hombre en orden a su perfeccionamiento. ¿Está claro eso o no? Y en el caso de lo artificial también, ¿o no? La razón de ente entra o no. Para empezar tenemos que tener que es un ente artificial, por lo pronto, ¿sí? Y distinguirlo del ente natural. Y eso es una definición de qué orden, ontológica, metafísica. No voy a entender qué es el ente artificial si no es en la metafísica directa, ¿no? ¿Qué tipo de ente es el ente artificial? ¿No? Bien. Aunque ya en el nombre estoy diciendo algo que me lleva a la metafísica refleja, fíjense, porque estoy hablando del arte, que es un hábito de la inteligencia humana. Pero, atención, con todo esto todavía no hemos especificado la filosofía del arte. ¿Por qué no? Porque una ontología del ente artificial no es filosofía del arte. Estamos en plena metafísica. ¿Se entiende? Y un discurso acerca del conocimiento que es el arte como hábito del hombre es antropológico. ¿Se ve lo que digo? Lo último que especifica es la tercera variable. En eso es preciso y exactísimo Aristóteles, ¿no? Porque así como en la filosofía práctica, en la ciencia práctica, yo tengo que considerar, claro, el ser del acto humano libre y voluntario
ordenado a su fin. Pero no considero en cuanto que es, lo considero en cuanto que es operable. ¿Qué es lo que especifica todas las ciencias prácticas? La mirada práctica de la inteligencia. Es decir, estoy tratando con algo que no es meramente contemplable, sino que al mismo tiempo que es contemplable es operable por mí. Y eso es lo que termina de especificar el objeto formal quo. Yo no considero en la ética el acto humano libre y voluntario en cuanto propiedad del hombre. Si lo considerase como propiedad del hombre, estoy haciendo un estudio ¿de qué tipo? Antropológico. Lo considero el acto libre y voluntario como operable en orden al último fin. Entonces la consideración es ética. ¿Se entiende? Y solo entonces. Todos los otros se presupone y es necesario. ¿Está claro? Y lo tengo que aplicar. Pero no es lo que es específico de la ética. En la ética el acto libre y voluntario no considero como libre y voluntario en cuanto propio de la naturaleza humana. Eso es un tema antropológico, ¿o no? Y claro, si el libre arbitrio de la voluntad es una propiedad del hombre. ¿En qué se estudia? En la antropología. ¿Se ve esto o no? Si mi formalidad fuese entender qué es por naturaleza un acto libre y voluntario, estoy en la filosofía teorética, no en la filosofía práctica. ¿Cuándo paso a la filosofía práctica? Cuando considero ese acto libre y voluntario no como algo de la naturaleza humana, sino como algo operable por los hombres, en orden a su perfeccionamiento moral. ¿Se entiende o no? Ahí he entrado en la filosofía moral, en la ciencia práctica. Y lo mismo pasa con la filosofía del arte. ¿Se ve? En la filosofía del arte yo tengo que considerar lo factible. Pero en cuanto factible, claro. En cuanto hacedero, en cuanto productible, en cuanto creable, ¿en orden a qué? Y ahí viene lo de la distinción de Santo Tomás que recordé hace un momento. En orden al perfeccionamiento, a su propia perfección, ordenada al perfeccionamiento del hombre como hombre. ¿Está claro o no? Entonces tengo lo práctico factivo. ¿Se entiende o no? Más o menos. A ver claro, dígame, pregunte qué es lo que hace falta. Lo factible hay que entenderlo como factible. Como factible, pero no como producible por arte. En la filosofía del arte, de claro, eso pero me no ocupo. como producirlo, sino... No. A ver, la filosofía del arte no es un manual de producción. Claro. No. Porque si no, habríamos olvidado... habríamos olvidado el objeto formal quod. ¿No? De lo que se trata es de entender, de conocer, de saber los primeros principios y causas de toda obra de arte, de toda obra de arte humano, ¿no? De lo producible por arte humano. ¿Se ve o no se ve? De lo producible por arte humano en cuanto producible. Esto es lo que ahora, eso es el último especificativo. ¿Está claro? En cuanto que es producible, claro, en cuanto que es algo susceptible de ser producido por arte en orden a su propio perfeccionamiento y como medio del perfeccionamiento humano. ¿Se ve? Eso es lo que tengo que entender. Entender, saber. No saber hacer. Si no, ya entraríamos en un saber hacer. El saber hacer es el arte mismo, no la filosofía del arte. ¿Está claro? Pero no sé si usted le dice cómo agarrar el pincel para pintar, eso no pertenece a la filosofía del arte. ¿Sí? ¿O qué conjunto de maquinarias necesito para fabricar bulones? No pertenece a la filosofía del arte. ¿Sí? A la filosofía del arte, en todo caso, pertenecerá saber si el fabricar bulones y el pintar un cuadro son artes del mismo tipo, bajo el mismo respecto, con la misma finalidad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es decir, entender los principios del arte, pero no saber cómo producir bulones o cómo pintar un cuadro, porque eso ya es del arte. Del hábito que es arte. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué implicaría eso de cómo
factible, es decir, eso se puede... Sí, a ver, está bien, está bien, está bien. A ver, para que se entienda, vuelvo. Yo hice un camino que lo rehago brevemente para que se entienda bien de qué estamos hablando. Yo puedo tratar de entender en esta mesa que puse como ejemplo de entrada, ¿no? El ser de naturaleza que hay en la mesa. ¿Está claro? Y en cuanto yo trato de entender a la mesa como naturaleza, la estoy contemplando simplemente. O sea, lo que surgirá de allí es una ciencia contemplativa de la mesa. En la que obviamente entrará la naturaleza humana, porque aun cuando entienda la mesa como algo propio de la naturaleza humana, porque es algo producido por el hombre, que no existiría sin que el hombre lo produjese, ¿no? Esta mesa. La contemplo en su ser, ¿sí? En su ser de cosa artificial producida por el hombre, ¿no? Pero la contemplo en cuanto propia de la naturaleza humana. Entonces la contemplo en lo que tiene de natural, que es ese vínculo con la naturaleza humana de la cual surge como efecto propio. ¿Se ve o no se ve? En cambio, si yo paso a la filosofía del arte, no la contemplo en cuanto fruto de la naturaleza humana, sino que la contemplo en cuanto cosa factible, en cuanto producible. ¿Cuáles son los principios de su productibilidad? Eso es lo que quiero entender. ¿Se ve? Lo mismo que yo considero el acto libre y voluntario como una propiedad del hombre, estoy en la antropología, estoy en la contemplación pura del hecho natural de que el hombre realiza operaciones voluntarias libres. Ahora, si yo quiero entender la operación libre en cuanto ligada al orden del bien, y cómo está llamada a obrar el bien y a rechazar el mal, ahora ya la contemplo en cuanto a la operabilidad de los actos libres y voluntarios. ¿Está claro? Como perfectivos o imperfectivos de la naturaleza, según que sean moralmente buenos o moralmente malos. Lo contemplo bajo la razón práctica, no bajo la razón teorética. ¿Y eso cambia el enfoque o no? Por supuesto. Genera una ciencia distinta. Tiene razón Aristóteles. Una ciencia práctica de los actos libres y voluntarios. Como yo me pregunto por la factibilidad, los principios de la productibilidad o factibilidad de la mesa, estoy en la ciencia poética de la mesa. ¿Sí? Porque contemplo la mesa no como ente de la naturaleza, como realidad natural. Y es una realidad natural, es una realidad que naturalmente surge del hombre. Claro. No existe por naturaleza, sino por arte humano, pero forma parte de la realidad. ¿Sí? Es un producto de la naturaleza humana. Ahora, si yo lo que quiero es entender cuáles son los principios, las causas, las razones intrínsecas de su productibilidad y de su ser bien producida, entonces ya estoy en la filosofía del arte. ¿Se advierte? Esa perspectiva poética o práctico-factiva la que termina de especificar el objeto formal, porque voy a considerar los principios y causas de la mesa en cuanto ente producible por arte. ¿Está claro? O sea, la filosofía del arte sería la ciencia de todas las cosas artificiales, ¿no? En cuanto producibles, claro, así es. Ciencia de los primeros principios y causas de las cosas artificiales en cuanto producibles. Así es. En cuanto producibles, ¿qué quiere decir? En cuanto puede ser hecho por el hombre. En cuanto, claro, en cuanto pueden ser creadas, producidas, hechas por el arte humano. ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí.
¿En orden a qué? Podríamos agregar. Perfeccionamiento. En orden a su perfección, que es medio del perfeccionamiento del hombre, ¿no? Ahí, por ejemplo, puedo ver la En causa orden a eficiente su... extrínseca en la idea del hombre. Claro, por ejemplo, eso es un tema fundamental de todo arte, sí, sin duda. La causa ejemplar es una causa primaria de toda obra artificial, ¿no? Ese es uno de sus principios primeros, ¿o no? Evidente. Y por eso la teoría de la inteligencia productiva es parte fundamental de la filosofía del arte, ¿no? Y cómo la inteligencia productiva se relaciona con la imaginativa, cómo se relaciona con las potencias sensitivas, ¿sí? ¿En orden a qué? No para entender cómo funciona la naturaleza humana, no, en orden a la producción. ¿Se ve la diferencia de la formalidad última o no? Yo no considero la inteligencia humana en relación con la imaginativa acá por naturaleza. ¿Hay una relación natural? Sí, por supuesto. Sí. Si la imaginativa no le presenta la especie sensitiva común, la inteligencia no puede abstraer. Por ejemplo, eso a mí no me interesa para nada ahora. ¿Me entiendes? Me interesa en absoluto. Porque estoy considerando la relación entre la imaginativa y la inteligencia en cuanto a la inteligencia productiva, o en cuanto a la inteligencia es capaz de producir una cosa artificial. ¿Sí? Entonces ahora aparece otra línea a mí lo que me interesa es el conocimiento factivo, la inteligencia que produce, que idea lo producible, ¿no? ¿Hay una relación con la imaginativa ahí? Por supuesto. En toda arte, y habría que ver, ¿sí? Si en toda arte la imaginativa entra de manera central o no. Que entran las artes como el dibujo, la pintura, la escultura, evidente, obviamente, pues ahí, si no hay imaginativa, mijo, por medio. ¿En la música? En la música parece entrar, lo que pasa es que ahí hay que entender la imaginativa adecuadamente, porque la imaginativa, sí, no, es que la imaginativa no existe solamente para la vista, aunque estamos acostumbrados a pensar solamente en imágenes visuales, ¿no? Hay imágenes auditivas también, ¿se da cuenta? Sí. Y hay imágenes gustativas que entran en el arte culinario, por ejemplo. No, las imágenes corresponden a todos los sentidos, ¿eh? Sí, señor. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Eso también. Cuando uno estudia, las distintas partes de la filosofía se complementan entre sí, ¿ve? Y a veces en un objeto formal aparecen con claridad cosas que en el otro no aparecen. Eso que usted acaba de decir es importantísimo, porque claro, hay artes donde la imaginativa es básicamente visual. Y hay otras donde... ¿Qué imaginativa visual necesita el músico? Ninguna, pero imaginativa sonora necesita, porque si no, la imaginación entra, por supuesto. No solo la memoria auditiva, que también es importantísima, por supuesto, porque si no, no puede haber imaginativa. Pero no es la memoria sola directamente la que entra. Porque recordemos que la diferencia entre la memoria sensitiva y la imaginativa es que la memoria sensitiva tiene por objeto lo singular y concreto previamente percibido, ¿no? Mientras que la imaginativa generaliza, que es lo que hace, lo que tiene el músico en su imaginativa son sonidos abstractos, digamos así, sensorialmente abstractos. ¿Sí? Es así, claro, porque por eso cuando usted le habla de un do de tal altura, enseguida le aparece en la imaginativa, no en la memoria. Porque no es el do que sonó ayer en este pianito, sino el do en general. ¿Está claro? Así como... ¿Se entiende eso o no? Se entiende, Así sí. como hay una imagen de árbol en general, ¿sí? O de hoja de laurel en general, necesita... Obviamente la imaginativa se apoya en la memoria sensitiva, ¿eh? Pero a partir de la memoria sensitiva esquematiza, generaliza, que eso es la imagen que está en la imaginativa. Y es importantísimo en el arte porque es la que directamente se relaciona con la inteligencia como factiva, ¿sí? Digamos que el material sobre el que opera la inteligencia se lo proporciona aparentemente de modo directo la imaginativa, ¿no? ¿Se dan cuenta? En las artes que dependen de la imaginación, que son todas. Y bueno, habrá que ver. ¿Está claro? Porque ¿en qué fase del arte entra la imaginativa?
Entonces me dice, ¿qué imaginativa necesita el hombre que fabrica bulones? Y parece que ninguna, ¿está claro? Algo sí para darle la formita. La forma al bulón, sí, pero ya el bulón ya tiene su forma establecida, no necesita imaginar nada. Usted se sale de la forma esa, lo echan. Entonces, yo digo el que fabrica el bulón, ¿no? Y bueno, hay que ver si hay arte en la persona que Puede haber un fabrica. diseñador de bulones, por supuesto, sí, tengo el diseñador de bulones que los diseña, perfecto. Ahí entra la imaginativa seguramente, pero hay que ver cómo, ¿no? Es una imaginativa creadora. Y bueno, sí, ¿por qué no? ¿Sí? Se puede crear un tipo de bulón distinto que sirva para determinado fin específico. Sí, señor. Para no, yo pongo los bulones porque es una cosa lo más fijo e invariable posible, ¿no? Como ejemplo de eso lo tomo, ¿no? Si usted fabrica mesas o sillas, ahí ya se ve mucho más que hay una inventiva, ¿no? Una creatividad, una silla de este tipo, de este otro tipo, con este material, con este otro material, ¿sí? Fulanito diseñó una silla de cerámica. Muy bien. Bueno, y puede ser tranquilamente. Hay tipos de cerámica que se pueden usar a lo mejor para fabricar sillas. ¿Y para qué quiere una silla de cerámica? Ahí viene otra cuestión del arte, ¿ven? La imaginativa está al servicio de la inteligencia siempre, ¿por qué? Para que realice el fin. Claro, porque ¿quién concibe el fin? Y solo la inteligencia. ¿Se entiende? Estos son ejemplos nada más para que se advierta ese objeto formal quo propio de la filosofía del arte. ¿Está claro esto o no? Bien. Uno tiene que entender entonces las cosas o las realidades artificiales en cuanto son producibles, en sus primeros principios y causas, ¿no? De eso se trata en la filosofía del arte, así de sencillo. Lo que pasa es que explicar eso es lo que no es tan sencillo, pero es sencillo, es básico, ¿eh? Porque estamos acá en la filosofía del arte. Fíjese, cuando hablamos de filosofía del arte, habría que aclarar si es filosofía de la poiesis y del arte, o de la poiesis sola, o del arte solo, ¿no? Pero en realidad, esa es una cuestión más de palabras que de realidad. ¿Por qué? Poiesis es la actividad productiva, ¿no? El producir, hacer del hombre. ¿Y la tecne qué es? ¿Cómo? La tecne es el saber producir o saber hacer. Ahora, en el hombre, uno puede preguntarse, ¿habrá poiesis sin tecne alguna? Parece que podemos responder afirmativamente, porque usted se puede poner a producir algo que no sabe hacer del todo, ¿no? ¿Está claro? Y sí, yo estoy empezando a cocinar, no tengo el arte culinario, podría decir alguien, ¿no? Pero hago, alguna comida hago, ¿sí? Pero en alguna medida la tiene. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Si alguna comida hace es porque algo sabe hacer, ¿o no? Sí, sí. O sea, en cierto grado tiene el arte. Porque si no tuviese el arte, o sea, el saber hacer en ningún grado, no haría nada. Ni una ensalada de lechuga y tomate. ¿Está claro? Sí, no, usted tiene, si hace algo, porque algo sabe hacer, ¿no? Es decir, es evidente que hay comidas, en ese caso, que requieren un saber hacer más complejo que otras. Evidente. ¿Sí? Requieren más arte que otras. Eso es indudable, ¿no? Si usted quiere hacer pastelitos de dulce de membrillo, necesita más arte que para hacer la ensalada de lechuga y tomate, ¿no? Si requiere un arte más complejo, es evidente. Tiene que hacer la masa, tiene que saber armarlos, ¿eh? Freírlos bien, ¿no? Entonces es un arte más complejo que cortar un poco de tomate, lavarlo primero, por supuesto, un poco de lechuga y después hacer un aderezo de vinagre, aceite y sal y chao, ¿no? Que tiene una ensaladita.
pero también hay que saber hacerla, ¿o no? Sí, hay que saber, hay que lavar adecuadamente tanto el tomate como la lechuga, hay que cortarlos de alguna manera determinada, porque si no, una ensalada que es una deformidad, y bueno, eso es estético. No, no es estético porque hace a comerla cómodamente o no, pues está mal cortado el tomate, un pedazo enorme y otro chiquitito, es una cosa, eso es una, que no se puede comer bien eso, ¿no? Uno lo tiene que estar cortando en el plato a medida que lo va a comer, antes de comerlo, ¿sí? Entonces, hay que saber hacerlo también, ¿sí? Hay que saber. Lo mismo sucede con el cualquier arte. Yo tengo el arte de pintar, sí. Y bueno, pinto, mire qué cosa hermosa que pinté, esto se le pinta, qué sé yo, todo un fondo de color celeste, le hace un sol en el medio, como pintan los chicos, y lo dibujan, y a veces son dibujos muy lindos, pero claro, si usted compara eso con un fresco de Tintoretto, claro, se requiere un poco más de arte para hacer lo segundo que para hacer lo primero, y sí, sin duda alguna. Pero algún arte hay en lo que hizo el chiquito del Jardín de Infantes, ¿o no? Adquirió el saber hacer de tomar el lápiz o el fibrón o lo que haya usado, ¿no? De aplicarlo al papel, ¿no? De distribuir el color con cierta uniformidad. Hay ciertos saberes hacer, ¿o no? Saber hacer en cierta dimensión hay, si no, no habría surgido ese dibujito que hizo, ¿sí? Y que los papás dicen que es hermoso, ¿verdad? Entonces, y les resulta hermoso porque el nene hizo un dibujito, ¿sí? Está bien. Y puede ser hermoso, ¿eh? Habría que ver ahí, ya entramos en otra cuestión, qué es lo bello, ¿no? Qué cosas del arte son bellas, en qué sentido se predica la belleza de la obra de arte, si es distinto a de cualquier otra cosa. Porque dice que el tema de la belleza, relacionarlo unilateralmente con el arte, es una sandez monumental, porque es obvio filosóficamente, pero en cualquier enfoque realista de la filosofía, que el tema de la belleza es un tema metafísico, no un tema de la filosofía del arte, ¿no? Y no, claro, la belleza no solo se puede considerar en las realidades naturales, claro, sino también en el ser en general. O sea, hay una belleza metafísica que va más allá de la visible, ¿o no? Y hay belleza hasta en el orden moral, como decía Platón. Bueno, ahí la belleza de los actos justos, ¿sí? Puede ser que menciona en el itinerario el tema, o sea... está con San Buenaventura, sí, ¿cierto? Sí. Muy bien. Me llamó la atención que habla como características de lo bello, el color y la forma. Es como muy a nivel físico ahí. Obviamente. El relacionar lo bello en cuanto a su definición con lo sensible y más que nada con lo visible, claro. Lo que al ser visto agrada, esa es la definición de Aristóteles. El que encamina las cosas por ahí es Aristóteles. ¿Sí? Eso es culpa de Aristóteles. Pero Platón no, Platón ha abierto un panorama mucho más amplio de la belleza, porque le insisto que Platón dice, claro, la primera belleza con la que nos tocamos es la visible, está bien. Pero ya de entrada, en la belleza visible, Platón descubre un tema metafísico, porque la belleza visible está ¿en qué? En la buena forma, según Platón. Y eso es un reflejo de ¿qué? De la idea que trasciende a la forma. Claro, ¿se entiende? Es decir, la buena forma que hay en la cosa y por la cual yo la llamo bella, aún a la cosa visible, es una participación del arquetipo, ¿verdad? Por eso la belleza de las cosas artificiales, según Platón, es belleza de otro grado, de grado inferior, porque es una belleza que es copia de la copia, ¿no? Copia de la copia, dice Platón, en otro grado metafísico. La visión platónica de la belleza es lo más amplio que hay. Si uno quiere hacer metafísica de belleza, tiene que partir de ahí, que va a ser, no hay vuelta. Porque en cambio Aristóteles relaciona lo bello con lo sensible. E incluso en la definición que da es lo que al ser visto agrada. Una definición relativa, además. Es relativa, encima porque tiene que ver con el agrado. Claro. Qué raro San Buenaventura lo haya seguido. San Buenaventura es ecléctico, como dice no, bien como Van Steenbergen. Sí, hay cosas en las que sigue Aristóteles, sí. La belleza. Lo que pasa es que incluso el poner en la definición el ser visto es problemático, ¿no? Porque
Y esto es la belleza de la música ahí. Claro, eso pensaba también. Lo que al ser visto agrada. Y cuando digo esta melodía es bella, ¿qué estoy viendo? No estoy viendo nada, mijo. Bueno, Estoy percibiendo. captado sensiblemente. Se podría Sí, pero extender esto no eso. dice eso. Él sabe definir. Es verdad. No define, no pone cualquier palabra, listo. Se puede extender todo lo que quiera y puede decir visto, que decir visto con la inteligencia, con el espíritu, todo lo que usted quiera, analogar por donde se quiera. Claro, Pero ya analogar ahí a lo metafísico, ¿no? Porque Aristóteles ahí pone cualidades claro, sensibles. sí, porque pone la, Claro, la adecuada proporción, ¿no es cierto? sí. La integridad de la forma sensible y la claridad o luminosidad, ¿no? Entonces, fíjese usted que está hablando de propiedades de la cosa en cuanto visible o no, y pareciera que sí, sí, pareciera que sí. Ahora, todo eso usted lo puede analogar todo lo que quiera, ¿no? Pero hay que ver cómo y hasta dónde. ¿Y la claridad se refiere a la luz material o a la inteligibilidad? No, se refiere a la luminosidad material, sí. Sí, porque es lo que agrada al ser visto. ¿Y por qué agrada? Se pregunta. Y por esto, por esto y por esto. Pues agrada lo que tiene buena proporción, ¿no? Lógico, porque si usted cambia las proporciones ya deja de agradar, ¿no? Sí. Lo que tiene integridad. O sea, si le falta una pared, si usted tiene el jarrón, pero le falta el asa, le falta, o tiene, no sé yo, el mate este, pero se perdió, se le saltó una parte de la virola, ¿no? Entonces todo esto está roto y lo mira y ya hay que tirarlo ese mate, hay que comprar otro. ¿Se da cuenta? Es así. No, lo que dice Aristóteles no está mal, pero inmediatamente suscita casi la necesidad de ir más allá por alguna analogía, ¿no? Primero extender, como dijo, a los de otros sentidos, porque si es nada más que lo que agrada al ser visto, ¿dónde está la belleza de los sonidos? Y existe eso, es la experiencia vulgar, ¿o no? Uno oye una canción y dice, qué linda canción, qué hermosa, y oye otra y dice, no, eso no quiero oírlo más, se apaguen esa porquería, ¿eh? Sí, si le falta un pedazo a la Si te canción. prende la radio en cualquier momento y están pasando alguna cumbia villera, enseguida hay que apagarlo porque eso hiere, lastima, es horrible, ¿sí? Es espantoso. Para no hablar de esos ruidos, esas músicas ruidosas que usan para los bailes, esas cosas. Que es una agresión al ser humano directamente, ¿no? Porque es agresión contra su racionalidad, hasta contra su salud física. Esas cosas no las oye, a mí me causan dolor, ¿no? Es como las oigo y me hacen sufrir. Sí, produce una alteración, claro, sí. Sobre todo cuando pasan por la calle con los parlantes de todo lo que da y tiemblan hasta los vidrios. Eso es algo positivo de cuarentena, estamos más tranquilos. No hay mal que por bien no venga. Está muy bien. Se ve, ¿no? Esto es así. Bien. Lo que estaba tratando de señalar con estos ejemplos es si se puede desligar la poiesis de la... ¿no? Y la respuesta es no. ¿Por qué? En realidad no. Es cierto que el hombre puede ponerse a hacer o producir cosas que no sabe enteramente hacer, ¿no? Pero algún conocimiento tiene que aplicar en el hacer o no. Y claro, sí. Y un mínimo saber también, porque si no, no produce nada. Como yo dije del dibujo del nene en jardín infante. Si no supiese hacer nada, no habría dibujo. ¿Está claro? Si no supiese tomar el lápiz o ¿cómo se llama aquello que usábamos en jardín? El crayón, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Tiene otro nombre. Le llamamos de otra manera nosotros en aquella época. No. ¿Qué sé yo? Ni me acuerdo ya. Porque crayón es una palabra... Lo usábamos un término castellano, no decíamos crayón. Eso de crayón es un galicismo.
Pero ¿cómo se llamaba eso? Bueno, ceritas o algo así, no sé qué palabra usábamos, ¿sabes? En la prehistoria. Pero se llamaban de una, ahora no me acuerdo cómo se llama, grasitas, las grasitas, porque claro, era una pasta, claro, es una pasta que es grasitas, así se llamaban, ¿sí? Eso se usaba. Bueno, usted, si no sabe tomar eso con la mano y aplicarlo de manera adecuada al papel para que deje el trazo que él quiere hacer, no sale el dibujo, ¿no? Obviamente, bueno, en la medida en que empieza casi no sabe, pero si le quitásemos todo saber hacer, no habría dibujo. ¿Se entiende? Por lo menos supo tomar el instrumento de dibujo y aplicarlo al papel o a la superficie sobre la que dibujó. Eso por lo menos lo supo hacer. Un saber hacer hay, ¿o no? Es decir, pero ¿por qué es lo que exige que la poiesis humana vaya siempre ligada a un saber hacer? Una cosa muy sencilla. Y esto es para que se advierta que la filosofía de la poiesis y la filosofía del arte son en el fondo la misma disciplina. Esto es lo que estoy tratando de explicar. No son dos cosas distintas, ¿no? ¿Por qué es eso? Y porque el hacer o producir humano es racional, por naturaleza. ¿Se entiende lo que digo? Entonces no puede prescindir de todo saber hacer. ¿Espontáneamente procura cierto saber hacer o no? Sí, porque el hombre produce racionalmente. Es así de sencillo. ¿Se entiende o no? Eso es lo que distingue la poiesis humana, que es poiesis con arte, con techno. Después, ahora voy a hacer otra distinción terminológica que es la de arte y techno, a ver si son lo mismo o hay que distinguirlo, ¿no? Porque sobre todo el esteticismo del siglo XVIII en adelante dice, no, el arte es una cosa, la techno es otra, ¿no? El artista no es un técnico, el técnico es una cosa inferior. Bien, ya voy a volver a eso. Pero lo primero que hay que establecer con claridad es la relación entre poiesis y arte. Fíjense que, ¿por qué estoy diciendo que la poiesis y el arte recubren la misma esfera en el hombre? Porque la poiesis humana es racional. Y por lo tanto es con cierto arte siempre, ¿no? ¿Y es lo que la distingue de qué? De la poiesis animal. Porque existen animales que producen cosas. Sí. Usted me dirá, el hornero hace su nidito, mire qué bien. Es un gran arquitecto, como dicen los chicos. Mire qué bien, qué gran ingeniero que es el hornero. Bien. Los pájaros hacen sus nidos en general, ¿no? Y los animales en general, sus guaridas, sus cuevas, ¿producen alguna cosa o no? Y sí. Pero esa producción animal es precisamente una producción instintiva, ¿no? Por eso los animales producen siempre lo mismo y de la misma manera. ¿Está claro? Siempre lo mismo y de la misma manera. Porque es una producción instintiva, por mera naturaleza. ¿Está claro eso, no? Y el canario produce su canto, sí, canta. Bien. Pero por naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que no hay ahí? Arte. ¿Está claro? Lo que no hay en esos casos es arte, precisamente, ¿no? El arte es la propiedad de la poiesis humana, podríamos decir. ¿Está claro? Porque el hombre produce sabiendo hacer. Así como el hombre obra con libre arbitrio de la voluntad, en el orden moral, en el orden poético el hombre produce con arte. Es lo propio del producir humano, ¿sí? Entonces la filosofía del arte y la filosofía de la producción humana son la misma en el fondo, ¿no?
Ahora, eso puede ser chocante, ¿por qué? Porque usted tiene Ministerio de Producción, ¿no? Y ese se ocupa de los escultores, pintores, arquitectos. No, se ocupa de otra cosa, dice usted. El Ministerio de Producción se ocupa de la producción industrial, ¿sí? O agropecuaria. ¿Sí? ¿Está claro? Pero es que la producción agropecuaria no implica un arte, pregunto yo. ¿Y qué arte? Varias artes, ¿o no? ¿O no es un arte, por ejemplo, el del cultivo de la vid? ¿Y qué arte? Antiguo, antiquísimo arte, noble y venerable arte. ¿Y el de la producción del vino? También. ¿Sí? Ejemplo en homenaje a Mendoza. Entonces, fíjese usted que tenemos... ¿Eso es un arte o no es un arte? ¿Pero cómo no va a ser un arte? O solo pintar cuadros es un arte. Y producir vino no es un arte. ¿Cómo no va a ser un arte? No, pero el pintar cuadros es creativo, y el producir vino no. Vaya que hoy en día hay una creatividad enorme en la producción de vino, ¿no? Precisamente el que hay un diseñador ahí también, ¿no? Hay gente que se ocupa de qué, de pensar qué vino a hacer, ¿no? Cómo hacerlo, con qué tipo de uvas hacerlo, que sepas combinar, en qué proporción, aplicando qué procedimientos después para producir el vino y todo eso. ¿Y eso es un arte o no es un arte? ¿Y cómo no va a ser un arte? Y antes del cultivo de la vid es un arte, y un arte complejo. La agricultura entera es un arte, ¿o no? Ars agrícola. ¿Está claro? Por supuesto que sí. Que viene ya no solo desarrollada en sus principios como arte desde la antigüedad, ¿sí? Sino hasta cantada por los poetas como una de las artes fundamentales de la vida humana. ¿Está claro? Hesíodo y Virgilio no cantan a los pintores, pero a los agricultores sí. Y tienen razón, porque son artes fundamentales, esas que tienen que ver con cosas básicas del vivir humano, de la vida humana arraigada en la tierra, ¿no? Y que saca de la tierra el fruto que permite al hombre vivir como hombre, como ser humano, nada más y nada menos, ¿no? ¿Se entiende? En el tema de la filosofía del arte tenemos que superar una serie de distorsiones que se han introducido por extravíos ideológicos, pero yo a lo largo de la historia, ¿no? Porque usted toma un libro de estética hoy día y no le habla de la agricultura ni por casualidad, ¿no? Y está bien, porque con la estética la agricultura tiene poco que ver. Y ni siquiera desde ahí se la podría descartar, ¿no? Porque el vino tiene cualidades estéticas, ¿o no? Por supuesto, por ejemplo, ¿no? Tiene olor, aroma. Y el gusto, digamos. Gusto. Cualidades, lo que se llaman las cualidades organolépticas, ¿sí? Del vino, que afectan principalmente a qué sentidos. A la vista también, uno no mira si el color del vino, si es transparente, si no es transparente, si es translúcido, si no, más o menos. ¿Qué color tiene? ¿No? ¿Atrae por el color también? Pues por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Justo ayer trajeron, yo hice un pedido de vinos donde compramos nosotros, ayer llegó y pedí un vino dulce, eso que viene en botellita más chiquita, bien. Y uno de los gourmet tiene un color espectacular, ese es un color dorado intenso, realmente hermoso, ¿no? Bien. Pero usted ve el vino, eso no es un arte producir eso, pero ¿cómo no va a ser un arte, mijo? Ah, no, pero la obra del pintor cada cuadro es único, irrepetible. Depende de qué cuadro haga, mijo, porque hay cuadros que se pueden repetir 100.000 veces tranquilamente, ¿no? Sí. Y lo mismo podría decirse de la botella de vino, porque esta botella de vino de esta cosecha es irrepetible también, ¿o no? Claro,
porque el año que viene va a venir distinta la misma uva, porque cambian las condiciones climáticas, el suelo ya no es exactamente el mismo, y alguna variante puede haber, sobre todo por el clima, ¿no? Y claro. Entonces el vino de este año y el de este otro año no son el mismo, exactamente, claro que no. Y el pintor pintó este día este tema y al otro día el otro tema y más allá y le salieron un poco distintas, sí, pero más o menos. ¿Sí? Usted dice esto es obra de este pintor, son variantes de lo mismo, ¿no? Ni hablemos de los que dibujan así por encargo la misma cosa siempre. Es muy reiterativo y mecánico, ¿no? Porque no todo pintor es un creador así de cosas que nunca vistas. ¿No? Lo cual tiene otro problema. El arte tiene que ser original, nunca visto. La obra de arte para que sea buena. Ese es otro problema, ¿ves? Ahí se está partiendo de un prejuicio que es el prejuicio de la originalidad del artista. El artista es original, el técnico no, es repetitivo. Por ejemplo, esto ya sea la contraposición entre arte y técnica, ¿no? Arte y técnica. A ver, ¿es cierto eso que el artista tiene que ser original? Vaya a decirle eso a los que escriben íconos bizantinos. Lo que no tiene que ser es original. Tiene que ser igual que siempre. ¿No? No tiene que variar. Y hay artes donde eso es así. Y tiene su razón de ser que no deba variar. ¿No? Vaya a decir usted a los pintores del Antiguo Egipto que tienen que ser original. De ninguna manera, señor. Lo sacan corriendo. Y hasta tenía un fundamento religioso eso. Lo mismo que pasa con el ícono. ¿No? Para los antiguos egipcios, la escritura o la pintura, lo mismo, eran manifestaciones de un orden que tiene que ser conservado de esa manera y que si no se escribe o se dibuja así, no se conserva. Entonces nada más y nada menos que el orden de la realidad está en juego ahí. Entonces, ¿cómo usted va a alterar eso? Si usted altera eso, se viene todo abajo. El mundo se cae en pedazos. No se puede cambiar eso. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le voy a imponer al arte a priori el tema de que tiene que ser creativo y original? Es un invento de cierta época, de cierto periodo y para ciertas artes, ¿no? Que en el fondo termina destruyendo el arte. Porque si el artista se separa de toda tradición, termina siendo obras de arte que primero no significan nada para nadie salvo para él. ¿No? ¿Está claro lo que digo? Segundo, que hay que ver, no sé qué significación, hay que ver qué alcance tienen en orden al perfeccionamiento del hombre como hombre, ¿no? Porque ahí parece que se está apuntando más bien a manifestar la originalidad subjetiva y la creatividad de alguien que a otra cosa, ¿no? Esta vale porque es novedosa, aunque sea una porquería, desde el punto de vista del arte o desde el punto de vista de la significación, es novedosa y entonces ya queda justificada. Estoy poniendo cuestiones problemáticas que muestran que uno no puede partir en la definición de arte de semejantes cosas, ¿no? Usted no puede definir el arte a partir de cuestiones que son evidentemente o de corriente o de escuela o sectarias al extremo o que obedecen a la mentalidad de cierto momento histórico en particular, ¿no? El artista tiene que ser creativo, tiene que ser original. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que puede ser el hombre creativo en las artes? Por supuesto, pero ¿qué quiere decir creativo? ¿Que hace surgir un mundo que nunca existió? ¿O quiere decir que produce con cierta capacidad de hallar en la esfera de lo producible algo nuevo, pero que arraigado en la tradición pueda perfeccionarla en alguna medida o bajo algún respecto? ¿Se ve? Esta es una cuestión de filosofía del arte, evidentemente. Pero no puedo partir del prejuicio de que arte es solamente lo que es innovadoramente creativo y que lo que es repetitivo es técnica. No. Otra distinción habitual es que el arte es la creación y
la técnica nada más que el medio o el conjunto de medios, instrumentos, lo metodológico que se aplica para producir la creación, ¿no? ¿Se entiende? Es así. ¿Tiene sentido esa distinción realmente? La técnica, o sea, el saber hacer, es solamente lo instrumental o el medio. O el saber hacer empieza en el saber idear lo que se ha de hacer. Porque parece que con creatividad se refiere a eso, ¿no? A la ideación, para decirlo bien. Porque ya si la creatividad se transforma en una especie de automatismo inconsciente, de emergencia de la afectividad sin control, pues ya ahí estaríamos en una teoría que llevaría el arte humano a la esfera no del saber hacer, sino, ya no estaríamos hablando de arte ahí, ¿no? Estaríamos hablando de otra cosa. Porque primero, si son automatismos no conscientes, ya eso no está bajo el imperio de la voluntad, no procede de la inteligencia. Entonces, ¿qué clase de arte es ese? Es arte, es un saber hacer eso. Acá entramos en otro terreno, ¿ven? Cómo entra en el arte lo afectivo. ¿Qué tipo de afectividad es la que entra en el arte? Si es infrarracional o es la propia del espíritu, ¿no? Y en qué medida entra la una y la otra. Y cómo. Sin mediar la inteligencia, sin mediar el saber hacer, y entonces ya no tendríamos arte. ¿Está claro lo que digo? Pero precisamente como el arte es saber hacer, en el concepto clásico de arte no se puede desprender la creatividad ideadora de los medios que se ponen a su servicio. ¿Está claro lo que digo? ¿Esas dos dimensiones del arte se pueden distinguir? Por supuesto que sí. ¿Está claro lo que he dicho o no? Sí. Sí, porque son aspectos distintos, ¿no? Ahora, pero ojo, se condicionan mutuamente o no. Y evidente, porque la ideación está supeditada a los medios que yo manejo. Porque si no es una ideación de algo no producible. ¿Está claro? Pero además, si yo no manejo los medios técnicos, ¿qué ideo? Usted de armonía no sabe absolutamente nada. ¿Está claro? Armonía y contrapunto, nulo. ¿Qué música idea usted? Y alguna melodía que oí me quedó en la memoria y la repito más o menos, variándola, algo. Sí, otra cosa no puede hacer, ¿está claro? ¿De qué otro medio dispone? De eso, si tengo algún sonido en mi memoria y canturreo, le saco una melodía, ¿sí? Bueno, sí. Es una dimensión de arte, pero mucho menos perfecta que si usted tuviese el conocimiento de los medios que debe manejar, ¿o no? Evidente. Ahora, ¿ese conocimiento de los medios es parte del arte o no? Por supuesto, y por eso las artes se transmiten como saberes, ¿o no? Y sí, sin un saber hacer. La más pálida idea de la teoría musical. No se sabe nada. No sabe lo que es un intervalo, no sabe lo que es un acorde, no sabe nada. No sabe la exclusión de las tonalidades. ¿Está claro? O lo sabe teóricamente, pero no tiene la apreciación de eso en el orden sensorial, por ejemplo. No sabe distinguirlo con el oído. Entonces tampoco puede hacer música, mijo. ¿Qué quiere que le diga? Si el oído no está coordinado con la inteligencia, ahí viene otro problema del arte, ¿ve? ¿Está claro? Primero que en el pintor, si la inteligencia ideadora no está conectada con la habilidad de diseñar, de pintar, de colorear, ¿y cómo hace para pintar? No puede. ¿Está claro? Yo me imagino cuadros maravillosos, yo soy un pintor, y no, ve que no, yo voy a ser pintor. ¿Qué clase de pintores? No sabe hacer pintura, es un pintor. Ah, pero es muy creativo. Se imagina unos cuadros magníficos. ¿Qué arte de pintar tiene el tipo? Y ninguno, mi hijo, ¿qué quiere que le diga? Absolutamente ninguno. ¿Se ve eso o no se ve? Bien. Entonces, ¿cómo usted va a disociar la poiesis del arte o el arte como tecne del arte como creación?
No, son cosas que van por naturaleza unidas. Esto es lo que quiero que se advierta. ¿Se entiende? Esas antinomias son falsas, son dicotomías inaceptables en principio, lo cual no quiere decir que no se pueda distinguir aspectos, ¿está claro? El aspecto poético del artístico, o sea, el mero producir o hacer del saber hacer. Claro, sí, se pueden distinguir, pero no hay que separarlo, ¿no? En el hombre es imposible separar una cosa de la otra, porque precisamente lo propio del hombre es producir sabiendo hacer. Producir a sabiendas y por lo tanto racionalmente, es decir, con arte. Y lo mismo, en creación, el arte como dominio técnico de los medios, métodos, instrumentos, hábitos psicomotrices mediadores entre la idea y la obra producida, ¿no? Si no se tiene las dos cosas, no hay arte. ¿Está claro? Entonces, llamar arte a solamente un aspecto, de entrada no es aceptable. Voy a llamarte solamente a la capacidad ideadora y no a la capacidad ejecutora. Hay una ideación y hay una ejecución en el arte. Las dos cosas, juntamente, porque si no, no hay arte. Y adviértase, insisto en esto, que la auténtica ideación productiva tiene que ver con el dominio de los medios. ¿Está claro esto? Un ejemplo nítido de eso es la arquitectura. ¿Está claro? Usted se imagina una casa, la dibuja toda y viene el hombre que tiene arte y dice, esto, si usted quiere hacer esto, se le cae al segundo día. ¿Está claro? No se puede hacer esto. Bueno, pero cómo no, mire qué linda que está. No es factible, no es producible esto. ¿Está claro? Eso cómo lo sabe si no tiene el dominio de los medios, no puede. La ideación que hizo él es una ideación artística, no debe ser artística. No es arte precisamente, no es arte porque no es productible, no es factible. Es una idea no artística. ¿Se entiende? Es una pura imaginación, es una idea ficticia, no una idea artística. La idea ficticia y la artística se distinguen claramente. Porque la idea ficticia es de algo inexistente e incluso puede ser de algo que no tiene existencia posible. ¿Se ve? Para la película, el título ese de la película de dibujito, el castillo volador. Entonces, el cineasta se pone un castillo volando por el aire, está bien, perfecto, es el castillo volador. Pero ahí el arte es el arte de idear una historia y producirla con arte, ¿no? Pero si usted, como arquitecto, plantease el castillo volador, porque no tiene el arte, ¿sí? Es el castillo volador. ¿Se da cuenta? Bueno, pero se está anticipando a la tecnología del futuro. Mire, eso es otro macaneo libre. Usted puede decir, bueno, en algún momento quizá eso existan medios manejables por el hombre, ¿no? Ahí es donde puede usarse la palabra técnico como contradistinta, ¿no? Es cierto que a veces lo técnico connota el dominio de los medios, ¿sí? La técnica. Y por eso incluso se habla hasta de tecnología, que es otro tema que tiene que entrar en nuestro curso, porque la tecnología es el dominio de medios para cierto arte, ¿o no? Pero ese dominio en la tecnología está ligado al conocimiento de cierto tipo de ciencia, ¿o no? Claro, de ciencias físico-matemáticas, o no necesariamente, pero sí de ciencias que permitan aplicar sus leyes y principios al dominio de la realidad material, que es lo que tiene que ver con el arte, ¿no? ¿Se entiende? Y por eso las ciencias físico-matemáticas están en primer lugar ahí. ¿Y por qué? Y porque son ciencias de la materia, del mundo corpóreo, ¿no? Y que además, por su carácter físico-matemático, tienen precisión cuantitativa, ¿sí? Entonces son muy aplicables en el arte humano, ¿o no? ¿Sí? Fíjense que esas son ciencias cuya aplicabilidad no está en el orden práctico superior. Es decir, en el práctico moral, sino en el orden práctico inferior. ¿Por qué? Y no necesariamente utilitario, fíjese que no necesariamente.
sobre todo en el utilitario, pero no necesariamente solo en el utilitario, ¿no? Y yo le dije ciencias físico-matemáticas, pero también entran las ciencias empíricas en general, porque supongo que el vitivinicultor no necesariamente aplica una ciencia físico-matemática, pero sí bioquímica o conocimiento de suelos, etcétera, etcétera, sí, está claro, es decir, ciencia empírica sí, que le sirve a su arte, ¿no? Ahora el ingeniero sí que aplica la física matemática, ¿no? Y le viene muy bien. Lo cual no quiere decir que la ingeniería dependa esencialmente de la ciencia físico-matemática, ¿no? Prueba los puentes romanos, ¿sí? Que siguen en pie hasta el día de hoy. Y no eran por aplicación de la ciencia físico-matemática, ¿se da cuenta? Así que no es que le sea necesaria absolutamente, pero le conviene porque puede disminuir costos con la ciencia físico-matemática y puede hacer cierto tipo de cosas que no se pueden hacer sin ella, también es cierto, ¿eh? Correcto. Pero esa aplicabilidad es a lo inferior, ¿por qué? Porque es a lo material. Pretender aplicar esas ciencias o esos conocimientos empíricos en el ámbito de la moral, por ejemplo, es absurdo. Porque, o de la educación. O de la educación. ¿Por qué? Porque ahí lo que tiene que aplicar es la ciencia metafísica, la ciencia antropológica, no las ciencias físico-matemáticas. Va a ser el cálculo físico-matemático de un acto de la virtud de templanza. No tiene gollete eso, se da cuenta, porque no entra la materialidad ahí. En cambio sí entran las artes humanas, porque las artes humanas suelen recaer sobre algo material. En todas las artes es útil la física matemática. Y vea que no, porque el poeta difícilmente necesite o pueda aplicar sin más la física matemática, ¿no? En el arte literario, ¿dónde está la física matemática? En ningún lado. ¿Por qué? Porque ya la materia del arte es espiritual, porque la materia es la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Qué física matemática cabe ahí? Una tontería pretender explicar la literatura en función, o aplicar a la literatura la física matemática, ¿no? Pero hay artes en las que se puede aplicar tranquilamente, hay que explicar por qué, esos son principios del arte, ¿ves? Por qué en ciertas artes la física matemática es aplicable, conveniente y hasta necesaria en algunos aspectos, y porque en otros es inaplicable, no sirve para nada. Son ciencias muy útiles, depende de para qué. Porque lo útil es útil siempre para algo, ¿eh? Desprender la utilidad del fin es absurdo. Es contrario a toda razón, ¿no? Porque lo que se llama útil es lo que es un medio adecuado para un cierto fin. ¿Se ve? Porque es útil para un fin, es útil para todo fin. Y vea que no. Ciertamente que no. Tenemos entonces señalado cuál es el objeto material, el objeto formal de la disciplina, y he hablado de tres términos que se pueden aplicar o de tres términos que se aplican, no se pueden aplicar de hecho a nuestra materia, y a veces con contraposiciones que son inadecuadas, ¿no? El primero es lo que el griego llamaría poiesis. Ahora vamos a discutir, para terminar con la clase, qué nombres hay que darle a la poiesis, o qué nombre, cómo se traduce poiesis. El segundo es lo que el griego llama tecne, y nosotros con el término latino arte, ¿no? Pero precisamente, a pesar de que desde el punto de vista histórico ars no es sino una traducción del griego tecne, hemos llegado a cierta terminología en la cual arte y técnica se oponen, se contraponen, hasta parecen mundos opuestos, ¿no? Los hombres de la técnica y los hombres del arte, ¿sí? Usted se imagina en un lado un tipo con guardapolvito o anteojitos, estudioso, minucioso, ¿sí? Que tiene que ver con el estudio de la física, la matemática, el hombre de la técnica. Y el hombre del arte es un bohemio que está tirado ahí fumando marihuana. Bien. Entonces usted tiene el hombre de la técnica. Esas contraposiciones son absolutamente viciosas, ¿no es cierto? ¿Está claro lo que digo? Y no tienen fundamento real alguno. Poiesis, arte y técnica son entre sí inseparables en el hombre. ¿Está claro?
De hecho, hay que ver hasta qué punto arte y técnica hay que distinguirlos y cómo, ¿no? Porque les insisto que desde el punto de vista del origen del lenguaje para hablar de este asunto, son términos equivalentes, ¿no? El latín ars es la traducción común del griego techne. Arte, ¿qué son las artes? Es la technai. Lo que el griego llama techne, el latino lo llama ars. Después ya haremos consideraciones filológicas sobre esto que hoy no caben porque serían largas. Pero sí, el último problema que quiero plantear es cómo traducir el griego poiesis. ¿Qué es poiesis? Obviamente es un sustantivo derivado del verbo poiein, ¿no? Poieo, poiein. ¿Qué es poiein? Producir, ¿sí? O hacer, o crear. ¿Y esos tres términos en castellano significan lo mismo? No. Ahí tenemos un problema, ¿ven? Hoy por lo menos lo dejo planteado. Cuando hablamos de producir, estamos traduciendo poiein, sí. O sea que poiesis se puede traducir por producción. Puede. Como decíamos hace un rato, el Ministerio de la Producción, ¿no? Sí. A nosotros la palabra producción nos suena a otra cosa, es decir, producción es arte. Y sin embargo, en ciertos lenguajes, la palabra producción se reintroduce, aunque por vías más bien materialistas, para hablar de las obras de arte, ¿no? Hoy se usan términos como producción, o incluso hasta instalación, ¿no? Es una instalación. La instalación es un término de poiesis, una instalación. Suelen referirse a las producciones que están ubicadas, colocadas en lugares insólitos, ¿no? Y eso ya es Jesús una obra de arte. Alguien agarra este mate y este termo, ¿sí? Y los pone encima de un monumento de la Plaza Moreno. Bueno, así es una instalación, obra de arte. Claro. O le cuelgan el pizarrón en un jacarandá de la diagonal 73, instalación, ¿sí? No sabía si usaban o le ponen un montón de servilletitas en el árbol. Miren qué instalación que ha hecho, qué gran obra de arte. Bien. ¿Qué es el término de cierta producción humana? Es evidente, ¿no? Ahora, que eso sea una obra de arte, hay que ver hasta qué punto. ¿Qué saber hacer? Hay buen saber hacer, se subió a la escalera, puso servilletitas en el árbol, acá, allá, donde quiso. Bueno, es un saber hacer como el del nene del jardín infante, y a lo mejor menor todavía, ¿no? Algún saber hacer hay de por medio, pero también la palabra arte hay que quitarle fíjese que tiene connotaciones prestigiosas. Sí. Pasa lo mismo que con la filosofía, ¿no? Usted llama algo filosofía, ya le dio un aura. Y si le la llama arte, pareciera que entonces viene el otro y dice, no, eso no es arte. Y a lo mejor es arte, pero es un arte de porquería, ¿sí? O sea, arte no necesariamente connota una cosa grande, noble, elevada, magnífica y que implique un talento extraordinario para hacerlo. No, porque hay obras de arte que no implican nada de eso. ¿Se entiende? Supo hacer eso que hizo, lo hizo, es una obra de arte en el sentido descriptivo de la expresión, no en el sentido valorativo de la expresión. Lo que pasa es que el término arte está cargado de connotaciones valorativas, ¿no? Queramos o no, es así. ¿Se entiende lo que digo? Todavía hay que tener cuidado también con lo que se dice ahí. Pero por eso les dije producción. Producción uno suele entenderlo más bien en un sentido hasta casi materialista hoy día, ¿no? Producción se refiere, claro, sí, la producción es industrial, tiene que ver con la economía, la producción, ¿no? Si se dice producción suena a economía, no suena a que está hablando de la poiesis. Y sin embargo, producir es una de las traducciones perfectamente posibles de poiein, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Claro, producir viene del latín producere, ya veremos qué significa eso, pero eso lo dejo para otra clase. Producere, ¿sí? Pero pueden ir buscando en sus diccionarios. Como llevar a término. Claro, es un compuesto de duco, ¿no? Sí.
Otra traducción posible, y que suele ser la más común de poiein, es hacer, ¿no? Esta tiene un problema en castellano. En nuestro castellano corriente, hacer se usa, no sé si la mayor parte de las veces, pero en una gran cantidad, una proporción, yo creo que mayor, para referirse al obrar. ¿Está claro? Más que al producir. O a efectos transitivos del obrar. ¿Sí? ¿Está claro? La persona está caminando, se llevó por delante un libro y lo tiró al suelo. ¿Qué hiciste? No hizo nada. En el sentido de la poiesis no hizo nada. ¿Qué hizo? No hizo nada. Hay poiesis, ahí no hay poiesis alguna. Lo único que hizo fue una acción, caminó, ¿no? Y tuvo un efecto físico la acción, indeseado, involuntario. Bueno, no hizo. ¿Qué hizo? No hizo nada. Tiró un libro al pasar. Bien. El hacer en castellano es muy amplio y muy vago, eso quiero decir. ¿Se entiende? No estás haciendo nada, no tienes que estudiar hoy. Y bueno, que estudiar es un hacer. No, estudiar es una operación inmanente, ¿no? Es poiesis nula. Entonces, no está diciendo que se ponga a producir, le está diciendo que se ponga a estudiar, ¿no? Estás haciendo nada, tendrías que estudiar hoy. Bien. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el hacer en castellano corriente es muy vago, muy impreciso y no se corresponde con el griego poiein, ¿no? Y si encima si lo sustantivamos para dar poiesis, ¿qué palabra tenemos de hacer? Lo hecho. Hechura, Hechura. ¿sí? Que mucho no dice, ¿no? Hoy día se usa poco. Factura, menos, porque ya piensa usted en la panadería, ¿no? Bien. Entonces, y factura, hechura, claro. Estamos listos por ese lado, ¿no? Sustantivos derivados de hacer, en castellano no tenemos. Pero, ojo, si uno habla de la hechura, de lo que ha sido, es lo que ha sido hecho, ¿no? ¿Sí? O lo que se ha de hacer. ¿Sí? Es la hechura. Bien. Hay algunas artes donde se aplica el término, hasta el día de hoy en castellano, ¿no? Como por ejemplo, cuando se habla de ropa, tiene buena hechura, ¿no? Bien. O manufactura. Sí, también, manufactura, ya, porque en la hechura, en la factura intervino la mano humana, ¿sí? De modo decisivo. Ahí tenemos la manufactura, ¿no? Bien. Pero fíjense que de facere no tenemos en castellano un derivado que sea equivalente a poiesis, al sustantivo poiesis. Pero el otro término que suele traducir poiesis es el que traduce poiesis, por ejemplo, en el uso cristiano, bíblico, es crear, creación. Ahí sí tenemos términos que tenemos el verbo y el sustantivo y se entienden bien, ¿no? Crear, creación. Claro que obviamente en el vocabulario cristiano tiene un sentido primariamente teológico, ¿sí? Pero aún el sentido teológico es importante y sumamente interesante porque nos sugiere una analogía, ¿no? Si el hombre es productor porque es racional, ¿no? En el producir humano hay una cierta, diría Platón, participación, una cierta semejanza, por lo tanto, como consecuencia, con el crear divino. ¿Se entiende? Y esa es una analogía fundamental para la filosofía del arte también. Acá ya tenemos un término que tiene una significación mucho más profunda y de alcance metafísico, ¿no? Y metafísico teológico, y que además tiene la ventaja de tener tanto el verbo como el sustantivo con un significado profundo, ¿verdad? En ese sentido, crear es una mejor traducción de poiein que producir o que hacer, ¿no? Y sin embargo, todo producir o hacer es crear. ¿En qué sentido? ¿Bajo qué respecto? Lo único que estoy haciendo es plantear un tema que es el que abordaremos en la clase próxima.
Porque entender esto es fundamental, incluso quizás hasta para la clasificación de las artes. ¿Se entiende? Entender los matices entre crear, hacer, producir, ¿no? Y entender conceptualmente estos términos es fundamental para toda la filosofía del arte. Ese es el tema que vamos a tratar la próxima clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por todos los beneficios recibidos de tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.